La dislexia es una de las dificultades de aprendizaje más comunes, pero también una de las más incomprendidas. Afecta al 10% de la población, impactando la lectura, la escritura, pero también la autoestima de quienes la tienen. A pesar de la frecuencia, sigue rodeada de desconocimiento y de muchos mitos. Para aclarar dudas, hoy nos acompaña Cristina Martínez Carrero. Ella es coordinadora de Letras y especialista en dislexia. Nos explicará qué es realmente, cómo detectarla a tiempo y qué estrategias pueden marcar la diferencia. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de saludarte, un placer. Encantados, Cristina, de tenerte con nosotros. Me gustaría que nos explicaras primero, lo acabo de decir, mucha gente escucha dislexia, el término no nos es ajeno, pero realmente, ¿qué es la dislexia? Bueno, pues la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a la lectura. ¿Qué ocurre? Pues que no hay un disléxico puro, es decir, que es un trastorno que va más allá, afecta también a escritura y, bueno, pues afecta a muchas otras áreas, al área afectiva, al área emocional y también un poco al área social, ¿vale? Entonces, bueno, pues son niños que han tenido un acceso a la lectoescritura exactamente igual que sus iguales, valga la redundancia, pero que por lo que sea, pues no terminan de consolidar ciertos procesos. Entonces, ellos a la hora de decodificar tienen problemas y eso hace pues, que la lectura sea más imprecisa, que tengan muchas regresiones, que muchas veces tengan una lectura silábica y esto acaba un poco repercutiendo la comprensión lectora. Siempre pongo yo un poco el ejemplo, no es lo mismo leer La casa es roja que La casa es rosa. Cuando tú estás leyendo mal una palabra, directamente la comprensión se está viendo afectada y bueno, pues es un trastorno que afecta a muchas áreas del desarrollo. Cristina, ¿hay una explicación neurológica por qué sucede la dislexia? Bueno, hay una explicación, hay una base genética importante. Se sabe que las familias que han tenido dislexia, los niños pueden tenerlo y a nivel neurológico yo creo que quedan muchas cosas por hacer. Bien es cierto que hay algo que sabemos que no acompaña y es que en España el inicio con la lectoescritura, bueno, pues se da muy pronto. Se arranca en infantil, muchos niños sí que están preparados, pero hay muchos otros niños que no están preparados. A nivel cerebral, este proceso, la maduración, se da en torno a los 7 años y nosotros arrancamos a enseñarles a leer y a escribir a los 5. Por tanto, pues hay un cambio importante y no todos los niños están preparados para ese cambio. Cristina, ¿cuándo y cómo se diagnostica? Y dinos qué señales tienen que tener los padres muy en cuenta para darse cuenta que su hijo puede tener dislexia. Claro, yo creo que aquí, bueno, pues muchas veces hay luego también algunos mitos que nos acompañan, ¿no? De que la dislexia es confundir derecha con izquierda o cambiar la B por la D. Generalmente los niños con dislexia, bueno, pues los padres se suelen dar cuenta ya desde infantil. Suelen tener ciertas dificultades a la hora de aprender los colores, tienen dificultades con toda la parte de nociones espaciotemporales, es decir, les cuesta mucho aprenderse los días de la semana, los meses del año, el tema de las horas, los tiempos, son como muy caóticos porque no terminan de consolidarlo y luego, bueno, pues son niños, como decía antes, que pese a que han tenido el mismo acceso que sus iguales a esa educación, a esa enseñanza de la lectura y escritura, pues ves como que no terminan de consolidarlo, entonces que tienen muchos problemas, pues muchas veces a la hora de decodificar, ¿no? Es decir, cuando leen una palabra, pues se inventan, porque a lo mejor leen el principio y se inventan el final, o ves pues eso, que la lectura es como muy silábica, como muy robótica, que no terminan de entonar. Hay muchos indicadores que pueden ser o que están vinculados a esa dislexia y que no solamente es rotar una letra, ¿no? O confundir con derecha e izquierda, que además no tiene por qué ocurrir, que puede estar o no estar. Entonces, bueno, yo creo que ahí el profesorado y el cole tiene que acompañar y tiene que guiar también a los papis y que cuando haya el menor indicador, bueno, pues empezar a trabajarlo, porque lo que es el diagnóstico de dislexia como tal se suele dar a los 9 años porque se entiende que todos los procesos relacionados con la lectoescritura ya deberían de estar lo suficientemente maduros para que el niño no tenga dificultades con la lectura y con la escritura. Vamos a hablar de ese diagnóstico, Cristina. Unos padres ya lo tienen, saben que su hijo tiene dislexia, uno o varios de la familia. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué tipo de apoyos necesita este niño para no quedarse atrás en el colegio? Y el colegio también debería poner en marcha unas ciertas herramientas para que el niño pueda sentirse adaptado a la clase. ¡Qué lucha! El profesor es el mejor guía y el mejor compañero.
el docente, la educación ha cambiado un poco y se tiene que cambiar un poco el papel del docente como mero transmisor de conocimientos. El docente es un guía, es un acompañante. Entonces, verdaderamente, el poder conocer a mi alumnado, el poder conocer qué estrategia y qué estilos de aprendizaje tiene cada uno de ellos, bueno, pues va a hacer que no solamente me acerque al disléxico, sino también a los demás. Es verdad que vivimos en un sistema no educativo en el que para que te atiendan, para que te den ayudas, tienes que tener una etiqueta e ir con el cartel de dislexia o de trastorno de lectura y escritura, ¿no? Y es que, bueno, pues realmente no solamente es adaptar un examen, no es que en un examen tú me pongas la letra más grande, me des un interlineado mayor, me des más tiempo. Las adaptaciones del día a día están ahí presentes y tienen que estar. Entonces, ¿en qué falla un disléxico? ¿Falla en la parte de planificación y de organización en agenda? Bueno, pues un rinconcito en la pizarra que me permita que él no se pierda o que me permite que, pues por ejemplo, ese nivel de comprensión lectora veo que falla más leer los enunciados o ayudarle o acercarme en algún momento. O sea, hay muchas estrategias que los docentes pueden emplear en su día a día, pero se suelen ir siempre, bueno, pues un poco como a esa parte final, ¿no? En tema de exámenes y ahí es verdad que no adaptan si no tienen un diagnóstico. Entonces, bueno, es complicado. Para los padres suele ser una lucha constante. Es una lucha constante, eso sí que es una realidad. Me imagino que los padres también tienen que acudir a centros especialistas como el vuestro, ¿no? Para que el niño tenga esas herramientas y aprenda estrategias para no quedarse atrás. Justo, la dislexia, yo siempre digo que no es como un constipado, no es algo que a ti se te vaya a curar. La dislexia es un trastorno que te va a acompañar toda la vida. Es más, yo, por ejemplo, siempre me pongo de ejemplo, soy disléxica. Entonces, bueno, lo más importante es que tú a los alumnos les enseñes herramientas y estrategias que les sean útiles en su día a día, porque esta dificultad les va a acompañar siempre. Ahora, es verdad que tú lo que haces es que vas ganando estrategias que te permiten compensar y, bueno, pues que es lo que va a hacer que tú perdón, en tu día a día pues seas funcional y no presentes tantas dificultades. Cristina, vamos a hablar de esa parte psicológica de la autoestima de un niño, ¿no? He escuchado niños con dislexia decir cosas como, a lo mejor ya tienen 8 o 9 años y ven niños de 5 leyendo sin dificultad y se sienten menos, se siente que no tienen capacidad porque, mira, este niño mucho más pequeño que yo puede leer de corrido y yo sigo sin poder leer. ¿Cómo afecta esa carga de ver que no te pones al ritmo de la clase a la autoestima del niño que tiene la dislexia? Pues hombre, afecta de una manera directa y yo creo que es la parte que más tenemos que cuidar y la que más tenemos que pulir, porque fíjate que la dislexia a día de hoy sigue siendo uno de los trastornos que generan mayor abandono escolar. Esto es muy grave, porque realmente un disléxico no tiene dificultades a nivel intelectual. Es más, su cociente intelectual suele estar en la media o en la media alta, pero sí que es verdad que para ellos la sensación es soy tonto, no valgo, y esto es algo que ellos se dicen mucho. ¿Por qué? Pues porque al final son niños, bueno, pues que emplean el doble de tiempo para todo, el doble de tiempo para hacer deberes, el doble de tiempo para estudiar. Entonces, es muy frustrante cuando tú estás constantemente dedicándole mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque además suelen ser bastante luchadores y bastante trabajadores, pues ver que no llegas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la sensación un poco que les acompaña y no hace falta que nadie le diga nada, porque es verdad que llega un examen, yo he estado a lo mejor estudiando 2 semanas y llega el de al lado y te dice, jo, yo no he estudiado nada y he sacado un 8. Y dices, joder, Me qué rabia, imagino, ¿no? claro, me imagino la frustración, ¿no?, de los niños poniendo muchísimo Frustrante. esfuerzo y viendo que no llegan ni a la mitad de la meta, que otros les lleva 10 minutos hacer las cosas. Justo. Y entonces ahí pues, lo que tenemos que intentar es cuidar y pulir mucho esa parte emocional. ¿Cómo? Pues haciendo también que se enfrenten a tareas que sabes que van a tener éxito, para que vean que no todo es caótico. Es decir, en educación todo mucho va a través de la lectura y escritura, pero hay muchas otras cosas en las que destacan. Arte, creatividad, deportes, pues a lo mejor intentar tirar un poquito más por ahí, bueno, pues para que ellos vayan cogiendo esa fuerza, esa autoestima, que se sientan más fuertes y que no todo vean que es, bueno, pues un proceso en el que estoy fallando, ¿no? De manera constante. Cristina, has dicho algo muy importante antes, que la dislexia no es como un catarro que se te cura, naces disléxico y lo serás el resto de tu vida. En tu caso, a ti no te ha frenado para conseguir una carrera, para conseguir tus metas en la vida. Me gustaría saber si alguien en la adultez puede sospechar que tiene dislexia. ¿Es importante que busque un diagnóstico o si ya ha llegado hasta ese punto, qué más da? Ya ha desarrollado herramientas y ya puede seguir así con su camino.
Bueno, yo creo que al final como adulto, si tú tienes la inquietud de saber si eres disléxico o no, pues te puedes someter a una evaluación para verlo, pero realmente tú ya has ganado estrategias. Entonces, bueno, nos pasa muchas veces, ¿eh? Nos vienen a consulta los padres, pues es que yo creo que yo era disléxico, y además siempre te lo dicen en pasado, porque yo veo a mi hijo y veo muchas cosas en él reflejadas de cosas que yo hacía, ¿no? Cuando yo era pequeño y demás. Pero bueno, si tú compensas, realmente, si tú eres funcional en tu día a día, que es lo importante, que seamos funcionales, yo creo que da igual buscar un diagnóstico, salvo que realmente tengas esa necesidad imperiosa por dentro de querer saber si lo eres o no lo eres, ¿no? Pero yo creo que es un poco indistinto, ya ha llegado la adultez. Ujú. Muchos Ah, compensan, muchos ganan estrategias. claro. Hablábamos antes de que, bueno, una de las dificultades más grandes es la lectura y la escritura. ¿Qué estrategias concretas podrías recomendar a padres y a educadores para que las pongan en marcha y trabajen con los niños con dislexia, para que se sientan mejor y vean ese avance? Bueno, yo creo que lo más importante es trabajar con un profesional que sepa lo que está haciendo, da igual que sea un psicopedagogo, un psicólogo, un maestro especialista, un logopeda. Creo que lo más importante es un buen tratamiento, porque al final la dislexia requiere que yo tengo que reeducar muchas cosas. Es decir, me tengo que volver un poco a procesos anteriores para reeducarles y enseñarles esas estrategias compensatorias. Y muchas veces los padres, pues con la mejor intención del mundo, bueno, pues a lo mejor fuerzan ciertas cosas o van por una línea que en ese momento el niño no es lo que necesita y hay que hacer un cambio. Entonces, creo que ahí lo mejor es encontrar un reeducador que te acompañe y que te guíe. Nosotros cuando trabajamos con los niños no solo trabajamos con los niños, trabajamos con las familias y trabajamos con el colegio porque es imprescindible que haya un trabajo multidisciplinar y que haya un trabajo cooperativo entre todas las personas que estamos con los niños. Entonces, creo que lo más importante es que se rodeen de alguien, bueno, pues que les guíe un poco en este proceso que es laborioso y además que vayan un poco con la mentalidad abierta de que suelen ser también procesos un poco largos. Cristina, ya vamos a ir terminando esta entrevista, pero me gustaría antes desmentir mitos que sean muy dañinos en torno a la dislexia, porque a lo mejor la gente recibe el diagnóstico y cree que ya su hijo no va a poder llegar a nada, que nunca va a poder leer bien, que se va a tener que limitar en las metas que se ponga en la vida. Me gustaría que desmintieses varios mitos relacionados con esto para que nos llevemos una idea más positiva de lo que es la dislexia. Pues efectivamente, hay muchos mitos con relación a la dislexia. Yo creo que al final esto se tiene que entender como una manera distinta, perdona, diferente de pensar. Yo siempre pongo un poco el ejemplo. ¿Qué le pasa a una persona que lleva gafas? Si tú le quitas las gafas no ve, pero en el momento en el que tú le das las gafas, pues esa persona focaliza bien y es capaz de tener una vida normal. Pues lo mismo le ocurre a una persona con dislexia. Bien es cierto que la lectura y escritura pues siempre va a ser un poco su caballo de batalla hasta que vaya generando esas estrategias. Pero hay muchas cosas en la vida, no solamente todo es leer y escribir y además vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos más ayudas, tenemos programas informáticos que me leen las cosas, o sea, hay muchas ayudas. El disléxico tiene una capacidad intelectual completamente normal, no tiene dificultades y lo único que va a ganar es estrategias y tirará pues por donde él se sienta más fuerte y por donde más le guste. Yo cuando estaba en la escuela era una niña pues, que no sacaba buenas notas, muy machacada por parte del profesorado y sin embargo llegó a la carrera, me encantaban las cosas que veía en la carrera y pasé de sacar bueno, pues notas muy medias a sacar notables y sobresalientes. O sea que verdaderamente un disléxico es una persona que tiene una capacidad diferente de entender y de comprender las cosas y que puede llegar a donde él o a donde ella quiera. Cristina, me encanta el ejemplo que has puesto de las gafas y a veces pasa que el sistema educativo encajona a los niños de tal manera que cuando tienen estrategias no se las dejan poner en marcha y a veces dan ganas de decir, es como si mi hijo necesitara gafas y tú se las quitases, ¿no?, para hacer los exámenes. Déjale hacer los exámenes con las gafas puestas, ¿no? Pasa muchas veces que esas estrategias, como puede ser exámenes orales o, no sé, necesitar una guía para tapar ciertas partes del texto para poder seguir el texto de una manera más clara, a veces los niños tienen dificultades para que se las dejen poner en marcha en la clase y desde aquí lanzamos un llamado para que en las aulas haya más inclusividad para que los niños que aprenden de forma diferente puedan poner en marcha esas estrategias.
Total, ojalá hubiera un cambio a nivel metodológico en general, porque creo que no solamente nos acercaríamos a los disléxicos, creo que hay ciertas medidas que siempre hablamos de dislexia, de TDAH, y sin embargo son medidas que vienen bien para todos los chavales, no solamente para aquellos que tienen dificultades. Hay niños pues, que pueden tener un momento personal en el que estén peor, entonces se ve afectado también lo académico. Si cambiáramos la parte metodológica, creo que llegaríamos más y mejor a todos. Si trabajáramos en un aprendizaje un poquito más contextualizado, más vivencial, donde no todo sea tan tradicional, creo que llegaríamos a todos. Entonces, verdaderamente tiene que haber un cambio en el sistema educativo y en el modelo que tenemos de enseñar a los chavales. Cristina, muchísimas gracias por tanta información tan buena sobre la dislexia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tu Vida. A vosotros, muchísimas gracias. Tu Vida. Hoy abordamos un tema tan delicado como importante, el síndrome del bebé zarandeado, un problema poco conocido, pero con consecuencias devastadoras. En España se estima que alrededor de 100 recién nacidos al año sufren este síndrome. ¿Qué lo causa? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cuáles son los efectos en los más pequeños? Para profundizar en este tema y aclarar todas nuestras dudas, nos acompaña la doctora Belén de la Rosa, pediatra. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Doctora, para comenzar, ¿podría explicarnos en qué consiste exactamente el síndrome del bebé zarandeado o sacudido y cuáles son sus principales causas? A ver, en principio el síndrome del bebé zarandeado es una forma grave de maltrato infantil que ocurre cuando a un niño es sacudido violentamente. Entonces, en principio, esto es debido a la desproporción que tienen entre la cabeza del niño, que es grande, y la musculatura del cuello, que todavía no es muy fuerte. Entonces, al cogerle, intentarle calmar o intentarle agitar, el niño produce una serie de sacudidas en la cabeza que lo que provoca es una especie de cizallamiento dentro en el que se sufre microtraumatismos, tanto por la parte frontal como la parte posterior del cráneo. Y esto puede tener consecuencias devastadoras para el niño, que bueno, ya se verá, pero en principio es la principal causa normalmente suele ser el llanto inconsolable. Se ha relacionado mucho con los llantos de los bebés, en el que el padre, pues ya nervioso, los padres nerviosos se agitan para intentar calmarlo, y esto puede provocar este síndrome tan característico. Es verdad que también hay veces que se puede relacionar en casos en que el niño haya sufrido un atragantamiento u otras causas en el que nos ponemos nerviosos y agitamos al niño, y esto también lo podría provocar, pero vamos, la principal causa normalmente es el llanto inconsolable del bebé. ¿Cuándo este síndrome, doctora, es fatal? O sea, ¿qué tan pequeño tienen que ser los niños para sufrirlo? O sea, lo más frecuente es que se produzca entre los 2 y 8 meses, que es cuando se producen cuando son las lactantes más pequeñitos. Es verdad que cuanto más pequeño es el bebé, más probabilidad de provocar más daños. Cuando llega un bebé con algún problema al hospital, ¿qué pruebas se le hacen para que ustedes lleguen a la conclusión de que ha podido sufrir este síndrome ese bebé? Claro, la clínica que suelen traer los niños cuando vienen por este síndrome normalmente es bastante inespecífica, aunque la mitad de los casos sí que vienen con clínica neurológica de convulsiones, de crisis epilépticas. Si no, hay veces que también pueden venir con cuadros de irritabilidad, cefalea en los niños tan pequeños no se suele ver tanto, pero vamos, irritabilidad, vómitos, incluso hay veces que puede afectar a nivel respiratorio y producir una pausa de apnea. Doctora, ¿qué puede llevar a un cuidador, un padre, una madre a este punto? ¿Es pérdida de paciencia, por ejemplo, con episodios de niños que lloran inconsolablemente? ¿Qué puede llevar a alguien a este punto? Claro, el desencadenante, como ya he dicho, principal es el llanto inconsolable, pero claro, muchas veces se relaciona con el estrés en las familias. Se ve que familias de más vulnerabilidad, en las que se han vivido episodios de violencia o que uso de sustancias, de alcohol y otras drogas son los principales factores de riesgo que se ha visto relacionado con este síndrome. También muchas veces las altas expectativas en cuanto a la maternidad, en el que tener un niño que llora mucho pues puede provocar estos estados de nerviosismo en los padres y provocar este síndrome. Doctora, ¿qué estrategias le puede dar a un padre, a una madre o a un cuidador que note que está perdiendo la paciencia, que está llegando un momento pues, fuerte, ¿no? ¿Qué le recomienda hacer en ese momento para, por supuesto, nunca llegar a este paso? O
O sea, lo importante es mantener la calma y pedir ayuda. Normalmente intentar calmar las necesidades básicas de los niños, de los lactantes, por supuesto hidratar, o sea, darles de comer, bañarles y todo, pero en principio si ya todo está eso resuelto y sigue el niño muy irritable, intentar cambiar de manos y solicitar ayuda, que no pasa nada por pedir ayuda, intentar no perder los nervios. Y en el caso que si uno esté solo, pues dejar al niño tranquilo y estar a su lado y tratar de no irritarte el llanto del bebé. Doctora, vamos a Y hablar luego, vamos a hablar del protocolo que se pone en marcha en un hospital cuando un bebé llega con una serie de características, porque claro, lo principal es proteger al bebé que no puede explicar lo que ha pasado y a la vez pues los padres, a lo mejor si no han sido causantes de este episodio, pueden pasarlo muy mal, pero para que entendamos qué tan importante es que se investiguen estos casos y qué postura tienen que tomar los padres en este momento de la investigación. o sea, los padres tienen que entender que aunque su intención no haya sido dañar al niño, nuestra prioridad como pediatras es verla, proteger al menor. Y entonces, ante la sospecha, aunque veamos datos, indicios de que esto haya podido ocurrir, lo importante siempre es tranquilizar a los padres, decirles, explicarles, ver su versión, intentar hacerles ver que aunque haya sido sin querer, han podido provocar un daño al bebé. Y en el caso de que veamos incoherencias o cosas que no nos gustan, siempre damos parte a servicios sociales, incluso a veces a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de Guardia. Doctora, cuando un papá o una mamá o un cuidador ha sacudido a un bebé, ¿qué señales le dan de que el bebé está en peligro? Porque a lo mejor lo ha sacudido no muy fuerte y no pasa nada, o si pasa, ¿qué señales hay que ver en el bebé para llevarlo inmediatamente a un hospital? O sea, cuando ya tiene clínica neurológica, por supuesto, crisis, pero cuando ya están más letárgicos, cuando están con vómitos, eso ya es síntoma de que hay que ser valorado de manera urgente en el hospital para realizar todas las pruebas de imagen que se necesiten. Normalmente siempre hacemos un TAC o una resonancia, una eco transfontanelar en los más pequeñitos para ver que si hay sangrado o qué daños puede haber dentro del cerebro, pero claro, en esos casos muchas veces también ampliamos el estudio en un fondo de ojo para ver si hay hemorragias retinianas o incluso a veces si se sospecha más maltrato se hace una serie ósea para ver si hay huesos fracturados o antecedentes de algo importante. Doctora, hablábamos al principio que puede tener consecuencias devastadoras. Me gustaría saber qué consecuencias puede tener en los bebés y cuando habla de devastadora es la peor, puede ser la muerte del bebé. Claro, es que en principio el 10% de los casos que se ven acaban en fallecimiento, o sea que es una cosa muy, muy grave e importante. Y de la mitad, y de los restos, de la mitad tiene secuelas neurológicas graves de parálisis cerebral, ceguera, sordera, o sea que es importante no realizarlo porque sí que las secuelas pueden ser muy importantes. En el caso, doctora, de que se sepa que los padres han hecho esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esos padres pierden la custodia de ese niño? ¿Pasan a ser maltratadores? ¿Pueden incluso enfrentar años de cárcel? O sea, en principio, claro, nosotros cuando ya la sospecha es alta, sí que damos, ya como he dicho, parte incluso, aparte de servicios sociales, al juzgado de guardia y son ellos un poco los que estiman la custodia, si se retira o no, dependiendo de la gravedad. Y yo cárcel no lo sé, imagino que, vamos, eso ya depende de los jueces, imagino que valorarán todas las causas y consecuencias. Doctora, decíamos hace un segundito que 100 casos se diagnostican en España. ¿Crees que esa cantidad, ese número, es más bajo de lo que realmente es? Porque muchas veces no se diagnostica o no se lleva al niño a tiempo al hospital. Yo creo que probablemente sí, probablemente está infraestimada porque en muchos casos no se llevan porque se cree que no pasa nada y los que vemos son solo la punta del iceberg de todos los casos que puede haber. Doctora, contaba al principio algo muy importante, que a veces las expectativas de que la maternidad va a ser de una manera, un bebé difícil, pueden hacer que los primeros días e incluso meses sean muy, muy, muy difíciles de llevar para unos padres, a lo mejor primerizos o con un segundo niño, con un primero que sea muy activo. ¿Qué recomienda a los padres que deberían hacer para aumentar esa paciencia y verse siempre en control de la situación con su bebé? En principio, se da menos frecuentemente en las familias que tienen más soporte y ayuda. Entonces, al final, pues pedir ayuda y verte cuando estás desbordado y ser capaz de mantener la calma es lo prioritario. Saber que el niño llora porque es su forma de comunicarse, que muchas veces lo hace únicamente por mimos o por lo que sea, intentar calmar y mantener la calma
Eso en el caso de que sea el desencadenante del llanto del bebé. En caso de que sea causas como, por ejemplo, los atragantamientos y los episodios estos aparentemente letales que decimos, que se quedan así un poquito privados, en ese caso formarse en cuanto a saber qué hacer en un atragantamiento o todo esto también favorece mucho el que saber qué hacer y no zarandear al niño para intentar ayudarle. Finalmente, doctora, me gustaría que diésemos algunos recursos a padres para que se informen más sobre este síndrome, y no sé si recomiendas, por ejemplo, hablarlo directamente con el pediatra, ¿no? De forma abierta, porque parece es un tema difícil de hablar, pero estoy segura de que muchísimos de esos 100 padres cuyos bebés acaban con esto no han querido hacer eso a sus hijos. Entonces, ¿recomiendas que sea algo que hables abiertamente con tu pediatra para que te dé estrategias y no llegar a este punto? Efectivamente, yo creo que desde el centro de salud se hace un seguimiento más del niño sano y se conoce más al pediatra, y yo creo que hablarlo abiertamente y de todo esto yo creo que favorece mucho al prevenir y al evitar que estas cosas ocurran. Doctora, muchísimas gracias por tanta información tan valiosa sobre este tema que está en boca de todo el mundo, por este tema de Anabel Pantoja, que esperemos que se resuelva todo bien, y como bien has dicho, es un periodo de investigación y es importante que eso se investigue para la seguridad del bebé y también para que los padres estén tranquilos con todo lo que ha pasado. Muchísimas gracias, doctora. De nada, muchas gracias a vosotros.